Los coros duraban media hora. Hoy las cosas se hacen microondas. Pero qué bueno darle tiempo al Señor, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo, hay que darle el tiempo. Hay que darle la devoción. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 6, del 1 al 8, cuando lo tenga, manifiéstalo con un amén. Leemos la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: y aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Quiero repetir ese versículo otro que decía: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Gracias. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Dios mío. Gracias por esta nueva oportunidad que tú me concedes, Señor, el poder predicar tu palabra que es poderosa, tu palabra que nos retorna atrás vacía. Envía tu palabra, Señor, en esta hora a cada vida, a cada corazón reunido en este santo lugar, según sea la necesidad de cada cual. Yo te pido, Espíritu Santo, que suministre tu palabra con poder a cada vida. Sana, salva, liberta, confirma, trae fuerza, trae fortaleza a través de esta palabra. Yo reprendo en tu nombre, Jesús, toda confusión, toda duda que se levanta en contra de este mensaje, y declaro los corazones libres para recibirla en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se siente, mira al hermano que está a su lado, dele la mano y dígale: dice el Señor, ¿a quién enviaré? Pueden sentarse. A su nombre. Dice el Señor: ¿a quién enviaré? Alabamos al Señor. Y ciertamente cuando hablamos de llamamiento del Señor, que hablamos de responder al llamado del Señor, ciertamente es un gran reto para muchas personas. No todo el mundo recibe un llamado del Señor como para salir a evangelizar, o posiblemente salir a pastorear, o posiblemente salir como evangelista o misionero. Alabado sea el Señor, porque el Señor sabe a quién envía. Pero la pregunta del Señor siempre está: ¿a quién enviaré? Alabado sea el nombre del Señor. Y yo puedo preguntar, hermano, de las muchas situaciones que yo he visto en el pasado, de muchos que comenzaron con gran fervor, creyendo que habían recibido un llamado del Señor. Y déjeme decirle en esta tarde, yo personalmente creo que todo el mundo recibe un llamado del Señor. ¡Aleluya!
sea para trabajar en la iglesia, ya sea para trabajar en la comunidad, ya sea para predicar el evangelio, todos recibimos un llamado del Señor. Hay mucho trabajo que hacer y muchas cosas que podemos hacer como siervos y siervas del Señor. Y recuerdo en muchas ocasiones desde mi juventud cuántas personas recibieron ese llamado del Señor y cuántos llevaron ese llamado a un extremo que posiblemente el Señor no estaba envuelto. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces esto sucede con personas que quizás en el primer amor, alabado sea el Señor, sienten ese deseo extraordinario de poder salir a predicar el evangelio de Jesucristo. Como una joven me dijo una vez: deseo pararme allí en amor con alguien y predicar en autoparlante para que todos sepan de Jesucristo. Y yo decía: qué lindo, qué bueno. Alabado sea el Señor. Todo el mundo debemos tener ese sentido, ese llamado cuando el Señor nos envía. A veces pues se confunden las emociones y se confunden los tiempos cuando el Señor quiere salir, alabado sea el Señor, a enviarnos a diferentes lugares o a hacer diferentes cosas. Amén, aleluya. Nadie tiene dominio sobre el llamado del Señor, sino el llamado del Señor. El Señor tiene dominio de él o de ella. Alabado sea el Señor. Aún un pastor o un evangelista que lleva muchos años en ese llamado desde el principio, el que tiene autoridad de ese llamado todavía es el Señor. Eso quiere decir que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos con un llamado del Señor, sino que tenemos que siempre ser dirigidos por el Espíritu Santo para hacer ese llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso escucho a veces tanta gente, especialmente evangelistas, que dice: bueno, si los católicos me llaman, voy y les predico; si los bautistas me llaman, voy y les predico; si me piden los testigos de Jehová que les predique, voy y les predico también. Pero tenemos que recordar en todo llamado, el que tiene el control y es quien es dueño de ese llamado es el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo en muchas ocasiones quiso ir a Macedonia, pero él mismo testifica que el Espíritu Santo no se lo permitió. Alabado sea el Señor. Eso quiere decir que cuando el Señor dice: a quién enviaré, nosotros respondemos a un llamado de decir: Señor, envíame aquí, envíame a mí. Tenemos que recordar siempre que ese llamado, el que tiene el control, es el Espíritu Santo de Dios. Yo me acuerdo de gente en mi juventud, alabado sea el Señor, que tenían esa correspondencia hacia el llamado del Señor de una forma increíblemente sobrellevado, diría yo. Había una vez un joven que quería que yo parara el carro para orar, porque decía que había demonios, y había demonios en la comunidad, y había una necesidad de parar el carro ahora mismo para orar. Y yo decía: bueno, no puedo parar el carro porque estoy en el tráfico. El tráfico se pone violento cuando uno para en el mismo medio de la calle. Y este joven comenzó a orar y reprender demonios que había en las esquinas y que había en todo lugar. Y tenía un deseo y un fervor increíble. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me acuerdo de otro que una vez me dijo: David, tengo una unción tan poderosa, tan increíble, que cuando hablo por el teléfono, la unción pasa los cables del teléfono y le llega al otro lado. Ya que está recibiendo la palabra. Alabado sea Dios. Y yo digo: wow, eso es poderoso, eso está bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Y me acuerdo de alguien una vez que se convirtió el Señor, y de momento se hizo un peinado que yo nunca había visto en mi vida. Y se puso una corbata que le llegaba por aquí, llevaba una Biblia más grande que su pecho, e iba caminando por todos los lugares, repartiendo tratados, diciendo que Cristo viene. Y yo decía: wow, qué fervor, qué cosa buena. Alabado sea el nombre del Señor. Y vi otro que una vez su forma de evangelizar era discutir con la gente, estaba buscando con quién discutir para dejarle saber que estaba mal, le iba a ir para el infierno si no salía de tal y tal religión, y una situación increíble. Otra persona quería ungirlo del templo, y quería ungir el suelo, y quería ungir las paredes, y quería ungir el altar, las cortinas, quería ungir los bancos, quería ungir todo.
Alabado sea el nombre del Señor. Y otra persona que conocí quería entrar en el cementerio para orar por los recién muertos, para que el Señor los resucitara de entre los muertos. Y es increíble ver cómo las personas, cuando vienen a Jesucristo, reciben ese impacto poderoso del llamado del Señor. Cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ciertamente hay mucha gente que han correspondido a ese llamado con mucho deseo y con mucho ánimo y con mucho fuego y con mucho fervor. Alabado sea el nombre de Dios. Y todas esas cosas son buenas, pero hay que entender que en el llamado, alabado sea el Señor, el que tiene control de ese llamado es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a predicar, a enseñar, a hacer, a movernos aquí, allá, a planificar, a coordinar. Y si el Espíritu Santo de Dios no está, hermano, posiblemente vamos rumbo al fracaso. Yo no puedo decir de ninguna de estas personas que mencioné aquí que es un testimonio verdadero, no me lo estoy inventando. Ninguno de ellos le sirven al Señor. No, en nombre del Señor, porque estas personas, aunque tuvieron mucho deseo, alabado sea el Señor, y mucho fervor, se olvidaron de que el que tiene control del llamado en nuestras vidas es el mismo Señor. Él sigue siendo dueño de nuestro llamado y Él sigue siendo la persona que nos guía a hacer y a deshacer para toda la gloria de Él, no para la gloria de los hombres ninguno, porque nosotros nadie tenemos gloria aquí en la tierra. El único que tiene toda gloria y toda honra es nuestro Dios. La realidad, hermanos, que el llamado del Señor es un reto. Y es un reto que hay que saber cómo llevar. Alabado sea el nombre del Señor. Es un reto que tenemos que pensar que ese llamado va para largo. Alabado sea Dios. El llamado del Señor no es por algunas meses, algunos años. Alabado sea Dios por algunos meses, por algunas temporadas. El llamado del Señor es extenso. Sigue largo, hasta el día que partimos con el Señor, porque el Señor es dueño de nuestro llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me acuerdo, hermano, de tantas personas que tenían tantos llamados tan lindos, pero a la misma vez querían ser ellos dueños de ese llamado. Yo conozco en Puerto Rico, conocí en Puerto Rico experiencia que como joven, si no me hubiera puesto los ojos en el Señor, yo no sé, hermano, cómo yo estaría ahora mismo. Porque las cosas que yo vi como joven era para salir corriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted ve a alguien que se llama predicador y se llama maestro, pero cuando llega el momento donde le hacen una inspección el gobierno para saber si todavía tiene derecho a su beneficio que recibe mensual del gobierno, se hace el loco, le deja crecer la barba, anda con un sombrero y un bastón por todo la calle caminando andrajoso, porque el gobierno entrevista a los vecinos: fulano está loco todavía, si ese hombre está con una barba así, camina todo apestoso por ahí, todo por un par de dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Y gente que reciben o que corresponde a este llamado, todos, comenzando de este altar, tenemos que conocer que ese llamado le pertenece a Dios y no a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiere decir que si el llamado, el Señor es dueño de tal, no podemos decirle al Señor que no podemos decirle al Señor tal vez, no podemos decirle al Señor mañana, no podemos decir al Señor que nos estamos recuperando. Alabado sea el nombre del Señor, porque en todas esas contestas lo que hacemos es que hacemos al Señor pequeño, inútil, sin fuerza. Alabado sea el Señor. Pero el Dios que nosotros le servimos es un Dios único, un Dios verdadero, un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que hace de lo imposible posible. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual tenemos que entrar seguro en ese llamado y decir: Señor, envíame aquí, envíame a mí en cualquier momento. Aunque esté cocinando, envíame a mí. Aunque esté trabajando, envíame a mí. Aunque esté en casa de alguien, envíame a mí. Aunque sea el momento que sea las 3, las 4 de la mañana y estoy durmiendo sobre mi cama, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Posiblemente podemos también mirar el reto en la situación en la cual donde vivimos, hermano, porque vivimos en medio de un mundo perdido. Vivimos en medio de un mundo de gente que no
impías, gente que no quiere servir a Dios, gente que maldicen a Dios, gente que son burladores de las cosas de Dios, gente que son burladores de aquellos que le sirven a Dios, gente que hacen todo lo posible por callarnos la boca, con tal de que nosotros no nos reunamos como pueblo de Dios en la casa de Dios, con tal de que nosotros no publiquemos este evangelio de poder. Hermano, hay algo que se está moviendo en el ambiente del mundo satánico, alabado sea el nombre del Señor, de la cual mucha gente son partícipes en ese mundo, gente impía que hacen todo lo posible por callarle a usted su llamado y callarle el llamado a la iglesia. Pero el Señor da una promesa linda donde dice: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? No hay nada que el diablo en el mundo pueda hacer por callar y parar este llamado de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esa situación, conociendo que tenemos un llamado y tenemos una responsabilidad como cristianos de servir a Dios y de corresponder de una manera lo mejor que podamos, hermano, de congregarnos, de orar, de clamar, de testificar, de predicar, de decirle al Señor: heme aquí, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me necesita, Señor? Tenemos que entender que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entendiendo, como dije anteriormente, allá afuera, hermano, el mundo está perdido, la gente se está matando, la gente está robando, la gente está adulterando, la gente está fornicando, la gente está mintiendo, la gente está con trampas, la gente está con tantas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mundo se ha vuelto cada día más y más rebelde al llamado de Dios, y el mundo cada día se hace más fuerte. Alabado sea Dios, al evangelio de Jesucristo. Pero yo vengo a decir en esta tarde que aunque la gente se está matando y la gente está robando y la gente está haciendo estante de tantas cosas que hay en el mundo, todavía hay una iglesia que responde al llamado del Señor Jesucristo cuando dice: ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros? Cuando se atreven a alabar la gloria de Dios en esta preciosa tarde. El libro del profeta Isaías, capítulo 6, relata uno de los llamados más claros y más vívidos que puede haber en las Sagradas Escrituras, el llamado del profeta Isaías. Y se habla en la palabra del Señor acerca de muchos otros llamados. Alabado sea el Señor. Podemos ver el llamado de Moisés, el llamado de Pablo, el llamado de Abraham. Alabado sea el Señor. Todos estos hombres fueron llamados por el Señor para hacer la obra de Dios, unos en otros tiempos y en diferentes situaciones. Gloria al nombre del Señor. Nosotros vemos a Moisés que después de 40 años que había escapado de la mano de Faraón en Egipto, la Biblia dice que lo encontramos en un desierto velando por las ovejas de su suegro. Y en una de esas que las ovejas se van y se pierden, allí en una zarza, que es un arbusto que se da en el desierto, alabado sea el Señor, y tomando en consideración que el desierto es caliente y los arbustos muchas veces se secan, lo que necesitan es un poco de fuego para consumirse completa y desaparecerse. Moisés se dio de cuenta que aquel arbusto se quemaba y se quemaba, pero no se consumía. Y mientras él observaba esto, donde Dios le llama la atención, de momento Dios lo llama y comienza el llamado de Moisés con una excusa aquí, una excusa allá. La Biblia relata que el apóstol Pablo caminó a Damasco para arrestar a otros cristianos. Dice la Biblia que en una luz resplandeciente, más brillante que el mismo sol, le apareció, y dentro de aquella luz era el mismo Cristo, porque Cristo dice: yo soy la luz del mundo. En aquella luz, en aquel resplandor, Jesucristo se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, dura cosa te es dar coces o dar golpe en contra del aguijón. Alabado sea el Señor. Inmediatamente Pablo correspondió a ese llamado y en su temor le dice a la voz, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Alabado sea el Señor. Y el mismo Abraham, conocido como el padre de la fe, Dios lo llama en voz audible y le dice dónde tiene que ir, qué tiene que hacer.
y él correspondiendo a este llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos ver así, hermano, en las Sagradas Escrituras un sinnúmero de llamados que Dios ha hecho. Y cuando nosotros estudiamos estos llamados y miramos a estos hombres, alabado sea el Señor, que respondieron a esos llamados, muchas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos: ¿me habrá Dios llamado a mí en algún momento de mi vida? Alabado sea el nombre del Señor. Y decimos: ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer yo en la obra del Señor? Si en nada soy como Isaías, mucho menos como Moisés. Yo no puedo ser como Pablo, ni soy como Abraham. ¿En qué yo puedo decirle al Señor: Señor, envíame aquí, envíame a mí? Alabado sea el nombre de Dios. Y yo tengo una noticia muy buena para usted. Cada vez que usted está atento a la palabra de Dios, especialmente ese momento en que usted dio su corazón a Jesucristo, usted se ha comprometido con ese llamado del Señor. Lo lindo y lo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor usa lo más vil, alabado sea el Señor, para avergonzar a los sabios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos a uno de ellos muy especial, a Moisés, que era un hombre, ¿verdad?, que iba escapando. Era un hombre que había matado a alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Era un hombre buscado por el faraón porque había matado a alguien. Era un criminal. Mas sin embargo, la Biblia dice que Dios llamó a Moisés, alabado sea el Señor, para hacer la obra que él quería que se hiciese. Y hermano, nunca debemos bajo estimar quiénes nosotros somos en el Señor, porque en cualquier momento el Señor toma a quien Él quiera para traer un mensaje o para hacer una obra. Alabado sea el nombre del Señor. Puede coger un niño como puede coger un anciano. Alabado sea el nombre de Dios. Para Dios la apariencia no vale mucho. No es que usted sea alto, que sea bonito, que tenga los ojos claros, que hable muy bonito, o que tenga muchos modales. Alabado sea el Señor. Dios puede escoger a cualquiera. Alguien que quizás fue un drogadicto, un alcohólico, alguien que quizás en un momento de su vida haya matado a alguien, haya hecho cuantas cosas, hermano. Si Dios lo quiere coger, después que Dios lo pasa por esa transformación, dañado en la sangre de Cristo, bautizado con el poder del Espíritu Santo, Dios puede corresponder y enviar a alguien en un llamado a hacer lo que Él quiere hacer con esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios a quien Él envía? El asunto del enviado es alguien que permanece en ese llamado. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Y yo creo que ese fue el gran reto que tuvo aquí Isaías. Alabado sea el Señor. Isaías describe al Señor que estaba sentado en un trono sublime. Dice que su falda cubría el templo. Y simplemente eso significa que las vestiduras del Señor cubrían todo el templo y todo lo que era el ministerio y todo lo que era el trabajo en el templo era del Señor, porque sus faldas cubrían el templo. O sea, no era que Él necesitaba la ayuda de alguien para que algo pudiera ejercerse en el templo, sino que Él mismo lo hacía y Él enviaba gente para hacerla. No como muchos hoy en día que se creen que si ellos no están, las cosas no se dan, que ellos son lo que son en el Evangelio. Vamos en nombre de Dios. Tenemos que entender, hermano, que somos inútiles, siervos inútiles delante del Señor, y que toda gloria y que todo poder y todo lo que se hace en el Evangelio lo hace el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Años atrás, yo me acuerdo en una campaña que dimos en el parque, había un muchacho que había quedado endemoniado. Y tuvimos allí algunos pastores orando por él, y de momento apareció uno que estaba con nosotros llorando juntamente con nosotros. El demonio soltó a aquel muchacho y él dijo: si yo no hubiera venido, ese muchacho todavía estuviera endemoniado. Y Dios mío, ¿de dónde sacó la gloria de Jehová para ponérsela por crédito a él? Alabado sea Dios. Nosotros no somos nada ni somos nadie, alabado sea el Señor, si no somos instrumentos lavados con la sangre de Cristo, porque a través de nosotros Dios comunica algo, hermano. Usted comunica un poder de Dios, ya sea con sus hechos, ya sea con su testimonio, ya sea con sus labios, sus cánticos, ya sea con su forma de ser. Usted comunica algo como un enviado de Dios. Su nombre.
Y la Biblia dice que cuando Isaías vio al Señor sentado, lo primero que pensó era que iba a morir. Alabado sea el nombre del Señor, porque Éxodo capítulo 33 y versículo 20 dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y vivir. Alabado sea el Señor. Al menos que el Señor se lo permita que pueda, alabado sea el Señor, verle y tratar con él. Entonces el Señor de esa manera puede hacerlo. Porque usted se puede imaginar hombres de Dios que eran hombres santos, hombres realmente dados a Dios. Y ellos mismos viendo al Señor caían como cae una fruta de un árbol reventado en el suelo. Alabado sea el Señor. Cuando veían al Señor de momento, la Biblia dice que Ezequiel quedó mudo. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Daniel quedó sin fuerza. Y la Biblia dice que Juan el apóstol quedó como muerto. Al ver al Señor. Alabado sea el Señor. Y ciertamente Isaías, al ver al Señor sentado en este trono sublime, él pensó que iba a morir. Y aquí hay algo muy importante que debemos de considerar en esta tarde cuando hablamos de servirle al Señor, respondiendo al llamado de que Él nos ha enviado. Alabado sea el Señor. Porque Isaías entendía, alabado sea el nombre del Señor, que era difícil el poder ir a predicar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y cualquiera diría, y cualquiera que pensara, alabado sea el Señor, que Isaías viviendo en Israel le era fácil el poder predicar el evangelio o poder predicar el mensaje de Dios. Porque el pueblo ya había recibido a Dios, ya el pueblo conocía a Dios, ya Jehová era el Dios de Israel. No había disputa sobre eso, no había ninguna cuestión de preguntas. Alabado sea el Señor. Sin embargo, Isaías sabía que era una cosa difícil llevar el mensaje de Dios en un pueblo que se llamaba pueblo de Dios. Alabado sea el Señor, porque sabía que el pueblo era duro de servir, tenía comezón en los oídos, tenía un corazón de piedra. Alabado sea el Señor, y que no querían corresponder a Dios solamente cuando las cosas le podían convenir. Entonces podían buscar a Dios y clamar a Dios, pero Dios no trabaja de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Isaías sabía que al responder este llamado y decir, Dios dice así, Dios quiere el pueblo de esta manera, Dios puede bendecir al pueblo si el pueblo hace esto, si el pueblo sigue haciendo la voluntad de Dios, si el pueblo quita de ellos todos los dioses ajenos de las otras naciones, si el pueblo deja las costumbres paganas, si el pueblo deja de hacer cosas que no edifican, si el pueblo se santifica para Dios. Este pueblo no tiene que depender de otras naciones, este pueblo no tiene que depender del oro y la plata de otros pueblos. Dios mismo lo puede bendecir. Israel, la tierra llena de frutos, llena de dinero, llena de prosperidad. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo en Israel. La Biblia dice que Israel, hermano, se había apartado de Dios de una forma increíble, hermano. Ellos hacían lo que ellos querían hacer. Porque aún los líderes religiosos, que eran los reyes y los príncipes, y los líderes religiosos, que eran los sacerdotes, alabado sea el Señor, todos ellos se habían contaminado. Habían ido los príncipes que estaban en aquel lugar y que después de Isaías, muchos años después, se mantuvieron delante del Señor Santo, como Ezequiel y como Daniel, que eran jóvenes que no se habían contaminado con lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Alabado sea el Señor, no solamente en Israel, sino también en Judá. Alabado sea Dios. Y había una dificultad de hacer entender a un pueblo de que Dios no estaba contento con ellos. Alabado sea el Señor. Israel, por esta causa, y escuchen bien, Israel, por esta causa, por esta razón y por esta inclinación a buscar otros remedios y a buscar otra manera de satisfacer sus vidas, alabado sea el Señor, que no era Jehová Dios. La Biblia dice que ellos echaron para atrás y para atrás y para atrás. Las cosas se hacían peores y peores. No había un ejército, había un rey, pero no había ejército. Alabado sea Dios. Todo el mundo que venía a guerrear con Israel destruían a Israel, derrotaban a Israel. Alabado sea el Señor. Y era porque había algo mal, había algo enfermizo en medio del pueblo de Israel, por la cual la bendición
bendición de Dios no podía ayudarle y sustentarle. Nosotros vemos en el libro de Josué, un hombre íntegro, un hombre que tenía celo por las cosas de Dios y le daba coraje santo cuando las cosas no se hacían. Dice la Biblia que Josué, cuando entró a la tierra de Canaán, juntamente con Moisés, venció a tantos reyes en el desierto, y cuando entró en la tierra de Canaán también venció esos reyes, venció otros lugares. Y cuando se levantó este pequeño pueblo, el pueblo de se levantó un pueblo pequeño, un pueblo chiquito, poca gente. Josué dijo: no hay necesidad de mandar al ejército, envía a unos pocos hombres y destruyenlos. Y dice la Biblia, hermano, que aquellos pocos hombres destruyeron a los hombres de Israel. Los mataron. Y Josué estaba confuso, porque Josué decía: ¿cómo esto es posible si yo me he dado para Dios y este pueblo se ha dejado llevar por lo que es la ley de Jehová? Alabado sea el Señor. Y en un momento, cuando Josué estaba preguntándole a Dios por qué esto sucedía, Dios le decía a Josué: lo que pasa es que hay un anatema en el pueblo. Alabado sea el Señor. Y todos conocemos la historia bíblica, donde aquel hombre, ¿verdad?, había escondido, ¿verdad?, los tesoros babilónicos debajo de su casa, debajo de su tienda, porque tenía mucho valor, porque le convenía, porque era muy lindo, porque era una cosa buena. Alabado sea el Señor. Y posiblemente este hombre pensaba que bueno será tener todas estas cosas, aunque Josué no lo sepa, después que no lo sepa nadie, está todo bien, hermano. Y es un error cuando nosotros nos reunimos como pueblo y hay pecado en medio del pueblo, y el pecado está en medio de aquel hombre, de aquella mujer que ha recibido un llamado de Dios para dirigir el pueblo, para cantar, para predicar y testificar, y hay un pecado oculto, algo escondido, hermano. Lo que trae es estancamiento a la iglesia. No hay bendición, no hay avivamiento, algo más sucede, y la iglesia tiene que orar para que el Señor rompa esas cadenas y el Señor haga algo en el pueblo. A su nombre. Pero este hombre pensó que no le iba a hacer daño a nadie. Si era para él, era para su casa, ¿qué daño podía hacer? Él no le iba a publicar a nadie, no se lo iba a enseñar a nadie. Y cualquiera que pueda leer estas escrituras y no tenga la mente para con Dios puede pensar de la misma manera. Y le digo, ¿por qué puede pensar de la misma manera? Porque hoy en día muchos cristianos lo hacen. Muchos cristianos buscan y ven, alabado sea el Señor, como este hombre veía el oro y veía las cosas babilónicas, alabado sea el Señor, las ropas y todas unas cosas esplendorosas, alabado sea el Señor. Él decía: ¿cómo podemos echar esto al fuego y deshacernos de esto si esto tiene gran valor? Alabado sea el nombre de Dios. Y hoy en día hay mucha gente que se llama pueblo de Dios, que ha respondido y correspondido al llamado de Dios. También aguardan muchas cosas y las tienen y las retienen, alabado sea el nombre del Señor, sabiendo que esas cosas Dios no está de acuerdo con ellas. Y le digo, hermano, no necesariamente tiene que ser algo material, puede ser un sentir, puede ser un pensamiento, puede ser una forma de hacer algo, una costumbre, una búsqueda de algo que no está de acuerdo a las sagradas palabras de Dios, hermano. Lo que hace es que corrompe su relación con Dios, y no solamente con Dios, sino que corrompe la comunión de Dios con el pueblo. Alabados a Dios. Y entendemos que Israel entendía que este pueblo estaba así de esta manera, hermano. La Biblia dice que este pueblo estaba tan corrompido, hermano, de que Dios quería tener una relación inmediata para restaurarla. Y yo le digo una cosa, hermano, hay gente que Dios trata con ellos, y Dios trata, 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 y Dios sigue tratando. Y como Dios trató con Israel, alabado sea el Señor, y Dios trató, mire, hermano, dijo usted no se puede imaginar, nosotros solamente leemos lo que está en el libro de Isaías, pero usted se puede imaginar cómo ese pueblo estaba tan perdido, que dice la Biblia que el mismo Isaías tuvo que predicar por 3 años desnudo, para que el pueblo viera la desnudez que ellos tenían delante de Dios. Ahora yo no le digo a usted si usted tiene gran deseo de corresponder a un llamado de Dios como evangelista o pastor o misionero, si usted se atreve a pararse en algún sitio desnudo por 3 años, alabado sea el Señor, ciertamente sería el reto de los retos, y posiblemente termine preso de nuestros días. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted se puede imaginar con el deseo y con la totalidad de Isaías querer completar este llamado del Señor, que se atrevió
Alabamos al Señor, a corresponder al Señor aún en esas circunstancias de estar desnudo por 3 años. Gracias, Señor. Alabamos el nombre del Señor. Y era la situación porque Dios quería nuevamente tener una relación con el pueblo. Y yo creo que en este tiempo Dios quiere seguir teniendo una relación con su pueblo. Yo creo que en este tiempo más que nunca Dios quiere tener una relación con nosotros. Yo creo que más que nunca en este tiempo Dios quiere revivir ese llamado. Alabamos al Señor cuando nosotros hacíamos para Dios todas las cosas para su gloria, sin importarnos de tiempo, sin importarnos de obstáculos, sin importarnos de dificultades, sin importarnos de enfermedades, sin importarnos si había trabajo o no había trabajo. Estábamos siempre dispuestos a seguir hasta lo último. Alabamos el nombre del Señor. Y esa disposición estaba tan clara, alabamos a Dios, que no había que estar de acuerdo con ustedes de tantas veces preguntarles, sino con quizá a la mitad de la pregunta ya estaban diciendo que sí. Alabamos a Dios. Y yo creo, hermano, de que como Dios quería una relación con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a destrucción, hermano, y eventualmente fueron destruidos. Para los que no saben la historia bíblica, Israel fue tan destruido por los asirios que dice la Biblia que todo hombre de Israel fue llevado preso a Asiria. Alabamos al Señor. Y usted se puede imaginar un pueblo que una nación viene y no solamente le derrota militarmente, sino que se lleva a todos los hombres. Aquí en esta nación, en la Segunda Guerra Mundial, la situación de la guerra estaba tan caótica y tan difícil que gran número de hombres de Estados Unidos salieron a la guerra, que tuvieron que enviar a las mujeres a trabajar y hacer el trabajo de los hombres. Y en ese entender que ellos tenían que hacer el trabajo de los hombres, también comenzaron a vestir como los hombres. Y cuando los hombres llegaron de la guerra, vieron a sus mujeres en pantalones y vieron a sus mujeres engrasadas. Alabamos al Señor, de grasa, porque trabajaban maquinaria y hacían de todo. Y bueno, desde ese entonces la costumbre se ha quedado hasta el día de hoy. Alabamos el nombre del Señor. Pero Dios quería restaurar a Israel, hermano. Dios quiere restaurarnos a nosotros. Dios quería restaurar ese llamado de Israel. Dios quería recordarle a Israel, alabamos a Dios, que Él le había tomado a ellos cuando eran pequeños, cuando eran niños. Alabamos al Señor, que Él los vio crecer y los vio hacerse una nación grande y poderosa. Alabamos a Dios. Y Dios quería recordarle estas cosas, recordarle ese llamado, recordarle ese enviado que ellos tuvieron, que donde quiera que iban a guerrear y a pelear, Dios le daba la victoria siempre. La Biblia dice que el rey de Israel que trajo el arca a Jerusalén, el rey David, alabamos al Señor, David luchó y peleó con tantas naciones y todas fueron derrotadas. La Biblia no dice en ningún momento en que David fue derrotado por alguna nación. Incluso la Biblia lo que dice es que las naciones le tenían tanto pavor y tanto miedo a David que ni siquiera querían provocar una guerra con él. Y no era David, hermano, era que Dios estaba con David. Alabado sea el nombre del Señor. No era que David era este gran general de guerra, gloria al nombre del Señor, este gran rey. Era que David era un gran rey que estaba acompañado por el poder y la gloria de Jehová, defendiendo su nombre y darle la gloria a Él mismo a través de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros pudiéramos entender, hermano, que cuando nosotros estamos metidos con Dios y cuando estamos buscando con Dios y estamos sometidos a Dios, obedientes a Dios, pasando la prueba, pasando los momentos difíciles, buscando a Dios, hermano, en todo somos bendecidos por Dios, porque Dios nos sigue bendiciendo y la gloria de Jehová está con nosotros y somos prosperados, hermano. Vemos la mano de Dios, vemos el poder de Dios, pero cuando nos alejamos de ese llamado, todas las cosas comienzan a caernos encima, entre las enfermedades, entre los problemas económicos, entre el pérdida de trabajo, entre cosas malas. Porque creemos que todas las cosas que hemos acumulado hasta ahora lo hicimos por nuestras propias fuerzas, llamándonos hijos de Dios.
convencido que no necesitaba meterse con Dios. Y en su perdición y en su ignorancia, en su necedad, alabado sea Dios, cuando estaban en apuros, se atrevían a llamar a Dios. Alabado sea el Señor. Si ya habían llamado a otras naciones, ya habían procurado a Egipto para que les ayudara, ya habían procurado los caldeos que se estaban haciendo independientes de Asiria como nación poderosa, en vez de clamar a Dios. Y en vez de decir, Dios mío, hay una gran necesidad que tu poder se manifieste en este pueblo, se manifieste en esta nación, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le digo, hermano, en el tiempo que estamos viviendo en esta nación se aleja más de Dios y busca más beneficio de lo que el hombre puede hacer en la tecnología del hombre. Y tarde o temprano esta nación se va a dar cuenta que todo lo que ha adquirido a través de los años lo ha hecho porque han reconocido de que Dios es Dios y está sentado sobre su trono. A su nombre. Isaías entendía que este pueblo solamente lo que le podían hacer era escarnio. Y tanto así que la muerte de Isaías fue una muerte astrosa, hermano. A él lo tomaron de una parte, lo tomaron de otra parte, de los pies a la cabeza y comenzaron a alarlo. Creían que él era de goma, alabado sea el Señor. Y lo partieron por la mitad. Un hombre que hablaba palabra de Dios, un hombre que traía mensajes de Dios, un hombre que le decía al pueblo: si usted restaura su relación con Dios, usted va a ser bendecido, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber salud, va a haber prosperidad. Si usted restaura su relación genuina con Dios. Y esto hacen con los hombres de Dios. Y esto hacen con los profetas de Dios. Los matan, hermano. Los matan, los destruyen. Alabado sea el nombre del Señor. Y no que hay ir muy lejos a la Biblia. Hoy en día se predican en algunos altares palabra de Dios. Y se habla de una restauración, de una relación para con Dios, y apartarnos del mal, de esforzar nuestras manos, de hacer todo lo posible, agradable a Dios, de buscar a Dios. Y hoy en día, lo que recibe el predicador del pueblo hacia el altar es un desprecio. Son palabras que no se merece un predicador. Alabado sea el nombre del Señor. Eso quiere decir, hermano, en todo este ambiente que vivía Isaías, alabado sea el Señor, él mismo decía: soy muerto, soy un hombre muerto. Porque viviendo en medio de un mundo de gente que tiene labios inmundos, y él también se incluye como con labios inmundos, no que necesariamente lo fuese, sino aquí vemos la humillación de Isaías, donde él no se hace el galardón de este llamado porque él es especial, sino que también él se incluye como un pueblo perdido. Él dice: soy muerto porque mis ojos han visto al Rey Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos ver la humillación y la gran necesidad de que hoy nosotros podamos ver la santidad de Dios. Hermano, Dios es santo y Dios es puro. Y aparte de que Dios es santo y Dios es puro, hermano, Dios es todopoderoso. Dios es soberano del universo completo. Vemos en la página de la Biblia, lo vemos a través de los años, año tras año y año tras año, el poder de Dios, cómo Dios habla, cómo Dios trata, cómo Dios profetiza, cómo Dios hace esas profecías entran en cumplimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos desde el principio de la palabra de Dios, y Dios dice: alabado sea el Señor, se hace esto, hágase lo otro, hermano. De la nada Dios hizo todo. Eso no lo puede hacer nadie. Todo lo que usted ve, todo lo que usted alcanza a ver, aún más allá de nuestro primer cielo, alabado sea el Señor, que hoy en día con telescopios, y NASA envía unos telescopios poderosos que se ven en otras galaxias y otros mundos. Alabado sea el nombre del Señor. Todas estas cosas Dios lo hizo de la nada. Gracias, Padre. Y si usted se puede imaginar, si yo hoy le preguntara qué a usted le gustaría comer ahora mismo, y usted le diría: pastor, me gustaría comerme un pollo frito con un arroz blanco y habichuela.
Y yo solamente tenía que hacer, hecho está, y ahí está. Usted huele, se acerca y huele a arroz y huele a pollo. Y usted lo prueba y dice, huele, sabe a arroz y sabe a pollo. Tiene que ser que se lo come y usted se abastece, alabanza al Señor. Pero usted huelió y comió sin darse de cuenta que de la nada se hizo algo, alabanza al Señor. Qué rápido el hombre se olvida cómo Dios trata con nosotros. Yo estoy seguro, hermano, que en su niñez Dios trató con usted. Yo estoy seguro en su juventud Dios trató con usted. Yo estoy seguro que siendo adulto Dios ha tratado, hermano. Yo me atrevo a decir que anoche mismo Dios trató con usted. Ese Dios poderoso que de la nada hizo todo. Sigue tratando con usted, sigue tratando conmigo, sigue llamándonos, sigue reclamando ese llamado, que Él es dueño de ese llamado para restaurar esta relación con Él. Y bueno, no podemos decir mucho de la vida de Isaías porque no conocemos mucho de él. Pero yo creo que Él da a entender la situación en que Él vivía. Alabado el Señor. Que Él vivía en medio de un pueblo inmundo de labios. Un pueblo perdido. Yo no sé si el pueblo era tan perdido como el pueblo que hay hoy. Alabado el nombre del Señor. Pero usted se puede imaginar, hermano, de que el sitio más malo de su comunidad, donde la gente más rebelde está con Dios y donde la gente menos quiere saber de un predicador, usted vaya a ese lugar enviado por Dios y cuando usted le dice, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde voy? Gracias, ¿Cómo voy a Padre. testificar? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, hoy en día los llamados del Señor van a los hoteles 4 estrellas, comen de las mejores comidas. Alabamos el nombre del Señor. Van a predicar a un pueblo que ya está esperando palabra del Señor. Y qué fácil se hace ese llamado de Dios. Alabamos el Señor. Pero usted se imagina aquellos valientes que se atreven a decir, bueno, voy a ir a tal pueblo donde no hay luz eléctrica, donde no hay agua potable, donde quizás tenga que dormir en el suelo, en la tierra, alabado a Dios, y darme un bañito con un cubito de agua, si acaso hay un cubo. Alabado sea el nombre del Señor y comer comida que quizás yo nunca he visto en mi vida. Alabado sea el Señor. Cuán poderoso sería el llamado de Dios en su vida. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil. Dios lo está llamando. Dios quiere restaurar el llamado con usted. Dios no lo está enviando a un pueblo que usted no conoce a dormir en el suelo y a bañarse con una cueta de agua y a comer comida que usted nunca ha comido en un pueblo violento que no quiere saber de Dios. Dios le está llamando a que usted se pare en el lugar donde está. Dios está diciéndole que se pare en ese lugar donde está, que usted brille en ese lugar. A pesar de que sus alrededores no son muy buenos, a pesar de que han venido malas noticias, de verdad que se han levantado situaciones que usted puede contar como situaciones malas, inconvenientes y un sinnúmero de cosas, hermano, pero que usted puede corresponder a ese llamado de Dios porque usted entiende que el llamado no es suyo, el llamado de Dios, y no es cualquier Dios, el Dios único, el Dios que de la nada hizo todo, el Dios todopoderoso, el Dios que puede hacer las cosas posibles. Vamos a Dios. Y entender, hermano, de que tenemos que regresar a ese llamado y corresponder a ese llamado porque tarde o temprano tenemos que darle cuenta a Dios. Vamos a Dios. Isaías le dice al Señor, cuando el Señor pregunta a quién enviaremos, a quién irá por nosotros, bueno, Él dice, envíame a ti, Señor, envíame a mí. Vamos a Dios. Posiblemente Isaías podía entender el deseo de Dios de poder ver, hermano, cómo el mundo estaba tan perdido y cómo el mundo estaba tan rebelde y cómo la gente no quería de ninguna manera acercarse a Dios, y él también con ese celo y ese deseo quería hacer un cambio. Y yo no sé ustedes, pero yo puedo ver y puedo mirar la situación, hermano, aunque sea limitado a doblar rodillas, pero siento el deseo de que haya un cambio, no solamente en las iglesias de Dios, sino en la nación en que vivimos, en el mundo en que vivimos. Cuando vemos, hermano, como la apostasía ha arropado, alabamos al Señor,
estadísticas que se dieron ayer, hermano, de que el ateísmo ha crecido a un 11% de 5 años atrás. Usted puede imaginarse cómo la gente cada día se aleja más de Dios. Y nosotros entendemos que estamos en tiempos finales, hermano. Estamos en tiempo de que solamente hay que abrir la Biblia e inmediatamente identificar una de las profecías futuras, alabanza al Señor, y de que ese futuro para nosotros es el presente de hoy, hermano. No que hay que ir muy lejos y estudiar mucha profecía. Usted puede ver lo que está pasando en medio de la nación, en medio de la tecnología. Usted ve cómo quieren de alguna forma registrar a todos los hombres bajo un gobierno, bajo un hombre, donde ellos pueden decir dónde usted nació, cuál es su seguro social, cuál es el tipo de sangre que usted tiene, qué enfermedad usted tiene, qué problema ha tenido en el pasado, si tiene un problema criminal o no tiene un problema criminal. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero vivir bajo tales condiciones. Yo quiero un pueblo que ame a Dios. Yo quiero un pueblo que tenga sed, hambre de Dios. Yo quiero un pueblo que, como en el tiempo de antes, hermano, se hacía una oración en la escuela y se hacía una oración en el Congreso y se hacían oraciones en diferentes lugares donde estaban los edificios del gobierno. Ya nadie se atreve, hermano, porque el gobierno puede bien seguirle de alguna forma. La gente que no quiere servir a Dios bien puede seguirle, perseguirle de alguna forma. Y hoy en día parece que hay muchos cristianos que viven secretamente en medio de una sociedad libre. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Vivimos en una nación libre, más vivimos secretamente como cristianos. Mi alma te adora, Jehová. Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 19, dice el Señor, dice la palabra del Señor: conoce el Señor a los que son suyos. Amén, aleluya. ¿Sabe el Señor que usted le pertenece a Él? Aleluya. Cierto. Usted se puede imaginar, Isaías sale como enviado de Dios en medio de un mundo que no quería saber. ¿Cómo Dios podía distinguir a ese hombre en medio de tanta bendición? Santo. Bueno, la palabra de Dios dice: conoce el Señor a los que son suyos. Gracias, Jehová. Conoce a Dios en medio de su situación. Dios lo conoce a usted, hermano. Aleluya. Dios lo conoce en medio de su reto, en medio de su problema, en medio de la dificultad que se está levantando, que se ha levantado, que se va a levantar. Dios conoce a usted, hermano. Dios lo conoce a usted. Y con ese conocimiento de Dios también Dios tiene un requisito, porque la segunda parte del versículo dice: y aparte se iniquirá todo el que invoque el nombre. Bueno, aquí hay un gran problema. Gracias, Padre. Y el gran problema era que el pueblo conocía a Dios, pero ya Dios parecía que no le conocía a ellos. Aleluya. Por el simple razón de que ellos se habían disfrazado de otras gentes. Dios ya no le conocía. Ya ellos no se estaban apartando de la iniquidad. Estaban envueltos en la iniquidad. Y cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios se envuelve en la iniquidad, hermano, en ese mundo impío, alabado sea el nombre del Señor, ya Dios no le puede conocer, porque no se ha apartado de la iniquidad. Hay una tendencia de la gente querer copiar una manera de vivir de lo que ve de los demás. Nadie quiere ser el cero de la izquierda. Desde niño aprendemos que si hay un grupo de muchachos haciendo algo, hay que estar envuelto en ese ambiente también, porque si no, van a decir que eres raro, eres alguien extraño. Y el hombre tiene una necesidad de corresponder a la demás gente. Mire, hermano, qué cosa, pongamos a pensar en esto. A la voz del hombre, Señor, ayer mismo yo estaba pensando en esto. Y yo veía a una muchacha esperando la guagua y estaba con la música en los oídos y ella estaba bailando y a ella no le importaba quién estaba a su lado. Y bailaba como si estuviera en una discoteca y la gente se la miraba y se reía de ella. Pero ese era el ambiente, la música que ella estaba escuchando posiblemente era la misma de aquellos que se estaban riendo de ella. Alabado sea el Señor. Y luego veo una señora ya mayor, me atrevo a decir mayor que yo, estaba en una esquina esperando la guagua y estaba como escondida. Y yo decía: ¿qué hace esa mujer escondida, de espalda, lo demás?
era que se estaba fumando un cigarrillito de marihuana. Una señora ya adulta, mayor, que decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿En qué situación nos encontramos? Alabado sea el Señor. Y en esta situación del profeta Isaías también, él se encuentra en esa situación y se encuentra con esa pregunta. En el versículo 11 del capítulo 6 de Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. O sea, había un fin terrible para el pueblo de Israel. Y hoy en día nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo te servimos? ¿Hasta cuándo vamos a la iglesia? ¿Hasta cuándo oremos? ¿Hasta cuándo ayunamos? ¿Hasta cuándo alabamos tu nombre? ¿Hasta cuándo te cantamos y bendecimos? ¿Hasta cuándo trabajamos y respondemos con el llamado que tú nos has hecho? Y el Señor dice, hasta que haya asolamiento, alabado sea el Señor, y no haya cristianos en la tierra, porque van a ser levantados en el rapto de la iglesia. Hombre, hay que entender que para servir a Dios, hermano, hay que hacer nuestra parte. Pero no puede, nadie puede, nadie puede servir el mundo y esperar, pedirle a Dios también. No trabaja así. Cristianos que estamos en la iglesia, no podemos esperar servir a Dios y también servir al mundo, hermano, y vivir como nosotros querramos en una forma de rebeldía y de descuido espiritual, alabanza a Dios, y de momento venir y creer que Dios tiene una responsabilidad de contestarnos, hermano. Estamos bien equivocados. Dios no conocía al pueblo de Israel, hermano, y cuando esa gente comenzaron a clamar en ese tiempo, cuando vinieron los asirios, usted se puede imaginar estos asirios en ese tiempo, hermano. No es como hoy en día que es regla de guerra. Hoy en día hay un reglamento de guerra, que hay que hacer ciertas cosas. Aunque en ese tiempo lo había tantos malvados y naciones que no las seguían. Estos hombres destruían, quemaban, mataban niños, mataban mujeres, mataban ancianos, mataban a que ellos encontraban por delante. Usted se imagina, hermano, una situación de una madre con los hijos o un padre con su familia viendo el destructor venir y arrasar casa tras casa, matando, y ellos fueron a clamar el clamor a un Dios que era el Dios de ese pueblo, pero ese Dios estaba lejos y no escuchaba. Alabamos a Dios. Estamos equivocados, hermanos, si no hacemos nuestra parte y correspondamos a nuestro llamado para luego querer clamar a Dios. Dios trae una solución mejor. Y termino con esto. Dios trae una solución mejor, hermano. Dios dice, conviértanse a mí de nuevo. Dios dice, aviva el don que hay en ti. Dios dice, acércate a mí nuevamente, acércate a mi presencia nuevamente, levántate nuevamente, no con tu fuerza, sino con la fuerza que yo te puedo dar. Corresponde a ese llamado que yo te he hecho, ese llamado que yo te he escogido solamente a ti, a más nadie. A ti te escogí para hacer esto, a ti te escogí para hacer lo otro. Corresponder a ese llamado, y en ese llamado, cuando nosotros correspondemos, podemos ver que Dios también corresponde a nuestras vidas. Porque cuando estamos bien para con Dios, hermano, puede suceder lo que sucede, y lo único que hay que hacer es un amor a Dios. Y ahí está Dios para contestarnos, para bendecir nuestra familia, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra iglesia, nuestra relación con los demás. Alabado sea el Señor. Y si alguien te da problema, también el Señor lo quita del medio si no se convierte. Cuando estamos bien con Dios, cuando estamos fieles a ese llamado de Dios, hermano, podemos ver bendición de Dios. Pero no seamos rebeldes a ese llamado y esperar que también Dios comience a bendecirnos. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, yo me vuelvo a las cosas que yo he visto a través de los años, y Jesucristo dijo, por testimonio será predicado este evangelio. Yo he visto gente, hermano, que están tan mal con Dios y le sirven a Dios y le han dicho no a Dios en tantas áreas de su vida, alabado sea el Señor, que luego los veo, hermano, en una situación que se están quejando porque pasó esto, se están llorando porque sucedió lo otro, perdieron esto, perdieron lo otro, y yo digo, Dios mío, ábrele los ojos
tras otra. Vamos a Dios, que Dios nos trata como hijos, y todo padre que ama a su hijo lo castiga. Por supuesto, este castigo es una serie de cosas que quizás no están sucediendo en nuestras vidas, y tenemos que mirar y decir, pararnos en el camino y meditar y decir, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo o qué debo de hacer que dejé de hacer? Alabamos a Dios. Y yo le garantizo, hermano, por esta palabra y por la voz de aquel que envió a esos hombres santos que vivían, que el que ama a Dios y se aparta del mal y se aparta del pecado, Dios tiene siempre su carga en su mano. Alabamos el nombre del Señor. Usted puede estar seguro que Dios está ahí a su lado. No importa qué grande sea la carga, Dios la lleva ahí con usted. Alabamos a Dios. Pero el día que nosotros nos apartamos de Dios y hacemos de Dios algo insignificante, de la misma manera Dios nos hace a nosotros. Y quiero dejarles saber, hermano, de que aunque haya mucha gente hablando tantas cosas en los púlpitos hoy en día, que no importa lo que usted haga, una vez algo, siempre es algo, déjeme decirle que la palabra de Dios enseña otra cosa. Alabamos al Señor. Incluso Dios le dijo a Moisés que el que pecare contra él y se rebelara, él lo iba a borrar de su libro. Alabamos al Señor. Y no podemos, hermanos, llegar a creer que Isaías, alabamos al Señor, viendo la dificultad y viendo la situación y sabiendo de antemano que este pueblo no iba para ningún lugar. Yo no creo que Isaías tenía alguna esperanza de que el pueblo se iba a convertir a Dios. Yo creo que él sabía que como quiera el pueblo estaba destinado a ser destruido. Mas sin embargo, él correspondió con el llamado, hizo su parte y correspondió a Dios. E hizo todas las cosas que Dios le dijo que hiciera hasta el día que fue muerto, hermano. No lo querían. No lo querían. Decía, hay que matar a este Isaías, a este hombre bocón. Este hombre que profetiza que hay que meterse con Dios y hay que estar bien con Dios. Hay que matar a este hombre, que de alguna forma hay que mandarlo a callar. Bueno, ciertamente callaron, pero así que como callaron a Isaías, así mismo también fueron calladas la voz de ellos, porque en el día del mal Dios no le correspondió. El pueblo de Dios, hermano, tenía prácticas diabólicas. El pueblo de Dios de ese tiempo no quería servir a Dios. Nosotros tenemos tanta gente que dice que aman a Dios y que creen en Dios, hermano. Mire, si hasta la Biblia dice que los mismos demonios creen y tiemblan. Y ellos se creen que con ese dicho ya tienen la salvación. Está más perdido, como dicen en mi barrio allá, más perdido que un buey visco. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre, la mujer, el pueblo no puede decir que es salvo si se aleja de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que den testimonio de mí. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Escudriñar las Escrituras. Vamos a meter en esta palabra. Vamos a decir, mire, hermano, la mejor receta para vivir esta vida es una vida en Dios. Y Dios nos enseña cómo vivirla, nos enseña cómo comportarnos, nos enseña carácter, nos enseña a ser hombres, enseña a las mujeres a ser mujeres de bien, alabado sea el Señor, hombres de oración, hombres de poder, hombres que cuando hay una enfermedad, lo que le ponen la mano encima en el nombre de Jesús, y Dios sana. Gente que está perdida, gente que necesita palabras de aliento, palabras de vida, gente, alabado sea el Señor, que cuando el más perdido está en su condición, pueden encontrar hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Yo le digo esta tarde, hermano, hubo un momento en su vida. Hubo un momento en su vida que el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y usted libremente dijo: Señor, venme aquí, envíame a mí. Bueno, pues yo vengo a decirle que ese llamado todavía está en pie, está vigente. Está vigente hasta el día que usted parta de esta vida. Y puede ser que tenga todo en su contra, puede ser que es imposible el momento. Que este momento no es bueno, este momento es difícil, este momento es imposible, ahora mismo no. Pero yo vengo a decirle que el que lo llamó no fue el hombre, el que lo llamó es un Dios todopoderoso. Que
de lo imposible Cristo es el Señor. posible. Póngase sobre sus pies. Vive. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Gracias, Te damos Jehová. gracias, Dios mío, porque somos gente especial para ti. Somos tus hijos. Somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Y Señor, tú nos has sellado con tu Espíritu Santo y nos has lavado con tu sangre. Pero bien puede ser, Señor, que a veces nos desviamos un poco y hacemos quizás cosas que tú no necesariamente estás de acuerdo con ellas. Y a veces estamos tan convencidos de lo que queremos que estamos dispuestos a movernos y hacer una decisión fuera de tu voluntad. Todavía hay tiempo, Señor, para que tú nos hables. Todavía hay un tiempo, Señor, de que tú nos hagas entender que las cosas que nosotros pensamos y planeamos no necesariamente están en ti. Y hay de nosotros cuando tomamos decisiones fuera de ti, Señor, porque todo nos va a ir mal, lejos de mal, de peor. Pero no queremos ser rebeldes, Señor. Queremos decirte que sí estamos aquí con todas nuestras cargas, con todas nuestras dificultades y con cosas que no entendemos. Pero entendemos que para ti no son imposibles, Dios mío. Pedimos, oh Jehová, de Israel, que tú nos ayudes y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso a ese Cristo maravilloso.